Buenos días, amigos concejales, prestadores de servicio de la corporación, personas que nos acompañan en el recinto. De manera muy especial, un saludo al director de Núcleo Educativo, Guillermo Alberto Valencia, quien en esta mañana nos compartirá todo lo que son los aportes a la educación del municipio de Jardín. Hoy, domingo 6 de mayo de 2018, para tales efectos, entonces, señorita secretaria, por favor, llamar a la lista. Buenos días. Llamado a lista y verificación del quórum. Concejal Juan Camilo Restrepo Sánchez. Concejal Luis Roberto Munera Agudelo. Presente. Concejal Uriel Antonio Rendón Agudelo. Presente. Concejal Jefferson David Ríos Castañeda. Concejala Gloria Lucía Mesa Jaramillo. Presente. Concejal Humberto de Jesús Restrepo Garcés. Presente. Concejal Olimpo de Jesús Cortés Carupia. Buenos días. Presente. Concejal Juan Humberto López Posada. Concejal Luis Fernando Tobón Rodríguez. Concejal Carlos Julio Moreno Restrepo. Presente. Concejal Álvaro Herrera Osorio. Presente. Existe quórum entonces para realizar la presente sesión. Continúe, secretaria, por favor. Orden del día para la sesión del Consejo Municipal de Jardín, mayo 6 de 2018. Primero, oración. Segundo, consideración y aprobación de acta número 14 de febrero 24 de 2018, en la que la Secretaría de Turismo y Comunicaciones rindió informe sobre los planes de acción para el presente año. Tercero, conversatorio sobre educación con el director del Núcleo Educativo, Guillermo Valencia. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre y fin de la sesión. En consideración, amigos concejales, el orden del día como fue leído. Es aprobado. Continúe, por favor. Primero, oración. Concejal Álvaro Herrera, por favor. Coloquémonos pues en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por En el los nombre del siglos de los Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias a usted, concejal Álvaro Herrera. Por favor, señorita secretaria, continuar con el orden del día. Segundo, consideración y aprobación de acta número 14 de febrero 24 de 2018, en la que la Secretaría de Turismo y Comunicaciones rindió informe sobre los planes de acción para el presente año. Asumiendo que todos, habiéndoles llegado de manera oportuna el acta al que se refiere a la secretaria, queda a consideración de ustedes, señores concejales. Es aprobada, señorita secretaria. Por favor, continúe. Tercero, conversatorio sobre educación con el director de Núcleo Educativo, Guillermo Valencia. Bueno, pues antes de cederle la palabra al doctor Guillermo Valencia, pues yo sí quiero manifestarle la complacencia como presidente de la corporación de que en esta oportunidad en Jardín tengamos a una persona jardineña, si no por nación, sí por adopción, ¿cierto? Guillermo, y ante todo tan conocedora del manejo de la educación. Él como representante del núcleo educativo del municipio de Jardín Concordia de Bertulia, pues ha estado la verdad muy presto para todo lo que en el municipio se requiera en esta área, y me imagino que pues los efectos habrán de verse. Yo particularmente en lo que le he conocido en la gestión mía como presidente y antes como concejal, pues sé de la disposición que tiene para hacer que este cargo tan importante que tiene en la educación de Jardín, pues arroje los mejores frutos, y sabemos que en ese sentido lo viene haciendo muy bien. Entonces, sea esta la bienvenida, Guillermo, y adelante pues entonces con esta propuesta que tiene usted, que sabemos que tiene un alto contenido pedagógico. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días para el señor presidente y para los demás integrantes del honorable Consejo Municipal, también para toda la comunidad jardineña que en este momento nos puede estar sintonizando. Gracias, señor presidente, por el detalle
que a bien ha tenido conmigo la presentación. Le agradezco a usted y a los demás integrantes de la honorable corporación la oportunidad que me han brindado, porque este es el escenario natural de Jardín, en el cual la mayor parte de nuestra comunidad se puede enterar de lo que acontece y de lo que necesitamos para buscar siempre el mejoramiento de nuestro municipio. Yo quiero que hagamos, como le dijo el señor presidente, un conversatorio. Más que protocolo es que nos pongamos de acuerdo en qué hay en Jardín, lo que en el poco tiempo que llevo al frente nuevamente del núcleo educativo he logrado detectar, y que entre todos busquemos lo que necesitamos, soluciones a las posibles situaciones dificultuosas que podamos haber detectado. Me gusta siempre, en todo tipo de trabajo como el que hoy voy a hacer, empezar con un detalle que tiene que ver con normatividad, porque aunque yo sé que acá ustedes son muy estudiosos y muy estudiosas, y hay algunos que están ejerciendo en el momento estudios de carácter universitario con la ESAP. Y es bueno recordar, para que podamos explicarle a las comunidades, cuando ellos nos pregunten, la diferencia que hay entre unas normas y otras en nuestro ordenamiento jurídico en Colombia. Siempre decimos que partimos de la Constitución Nacional. La última, recordemos, fue la de 1991. Y esa Constitución, conjuntamente con los tratados internacionales que ha aprobado el Congreso de la República y que forman parte integral de la misma, es la norma de normas, y de ella ninguno de nosotros podemos salirnos. La Constitución se desarrolla a partir de las leyes. Las leyes, sobra decirlo, el Congreso de la República las determina. De la misma manera como en los departamentos, las honorables asambleas emiten sus ordenanzas, y en los municipios los honorables consejos emiten los acuerdos. Por eso tenemos que decir que la ley es del orden nacional y es de obligatorio cumplimiento en todo el país. De la misma manera, las ordenanzas tienen obligatorio cumplimiento en todo el departamento, y los acuerdos rigen para los municipios. Tanto las ordenanzas como las leyes y los acuerdos se reglamentan mediante decretos. Y de esa misma manera, entonces, los decretos van a ser nacionales, con cobertura nacional, van a ser decretos departamentales y van a ser decretos municipales. Y cada uno tiene la cobertura del rango del Ejecutivo que emite la norma. A la vez, los decretos generalmente son orientados en su ejecución mediante resoluciones, y por eso las resoluciones también pueden ser del orden nacional, departamental, municipal, e incluso pueden llegar a ser del orden institucional. Todos estos actos administrativos tienen uno que también puede ser de cualquier rango, que se llaman directivas, y las directivas orientan cómo se ejecuta alguno de esos actos administrativos o alguna de las leyes que acabamos de mencionar. Las directivas, por eso, entonces, también pueden tener rango nacional, departamental, municipal e incluso institucional. Partimos, para hablar de educación, entonces, del artículo 67 de nuestra Constitución. Y recordemos lo que dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Es decir, que siendo un servicio público que está a cargo del Estado, es a la vez un derecho de todos los que formamos el país. Y por eso, a renglón seguido, el mismo artículo determina que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 años de educación básica.
En Colombia todavía no es obligatoria la educación media, valga decir, los grados 10 y 11. Y acaba de salir una norma que no haciéndola obligatoria, pero sí responsabiliza muy directamente al Estado, y es la que tiene que ver con la educación preescolar, tomando los 3 grados de ella, que es el prejardín, jardín y transición. Por eso entonces podríamos concluir diciendo que esa educación va de jardín, grado jardín de preescolar, hasta grado 9º de la básica secundaria. Cuando hablamos de la responsabilidad de la familia, de la sociedad y el Estado, estamos hablando de que no podemos dejar esa responsabilidad solamente en manos de uno de los 3 actores. Vamos a mirar cómo ya la Ley General de Educación, que es la que desarrolla el artículo 67 de la Constitución, determina que esa educación que se da en Colombia puede darse de 3 maneras diferentes. Primera forma de educación, formal. Esa es la educación que va por niveles y que conduce a un título determinado. Y esa educación es la que inicia precisamente con el preescolar, coge la básica primaria, luego la básica secundaria y continúa con la universidad. Y esa educación, como conduce a títulos, empieza con un primer título que es el de bachillerato. Y ese título de bachillerato se lo entregan al estudiante que ha cursado satisfactoriamente hasta el grado 11. Una vez culmina el bachillerato con grado 11, que es el primer título, sigue el título universitario. Y el primer título universitario es el de pregrado. Luego sigue el título de posgrado. Y el título de posgrado puede ser de especialización, de maestría, de doctorado o de postdoctorado. Miren entonces desde dónde empieza, preescolar y termina en postdoctorado. Conduce a título y tiene que ser obligatoriamente un ciclo seguido del otro. Pero hay una segunda forma de educación, que es la educación no formal, hoy llamada para el trabajo y el desarrollo humano. Esa forma de educación en Colombia no conduce a título, sino que conduce a certificado de aptitud profesional. No va por ciclos obligatorios. Es decir, usted no requiere haber hecho un ciclo para poder hacer el otro. Puede hacerlo de manera independiente. ¿Por qué quiero tratar este tema con ustedes, señores concejales y comunidad de jardín? Porque muchas veces a los municipios llegan instituciones de educación que sin ser de educación superior, es decir, de educación formal, le venden a las comunidades programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano como si fueran programas de educación superior. Y nosotros, como comunidades locales, tenemos la obligación de velar porque ese tipo de instituciones educativas no confundan a las comunidades. No es lo mismo tener en Jardín a la Universidad de Antioquia que tener una entidad que no es universidad ofreciendo cursos. Empezando porque no pueden tener el mismo valor económico. Y algunas de esas entidades cobran como si fueran instituciones universitarias. La tercera forma de educación en Colombia es la educación informal. Esa educación informal no requiere aprobación ni de las secretarías ni del ministerio, sino que cualquiera persona la puede brindar. Por eso es que esa educación informal, que es un curso de aprendizaje, de idiomas, de muchas cosas que se pueden dar, se pueden dictar en muchas partes y solamente conducen a certificado de asistencia, no más. Vamos a mirar a partir de ese mandato constitucional de que la educación es un servicio de la comunidad y una obligación del Estado, la sociedad y la familia. Vamos a mirar qué nos dice también la ley 115, que es la ley de educación, sobre qué le corresponde a la familia. Y aquí me refiero mucho a los padres de familia. Corresponde como núcleo familiar fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los niños hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, la educación de los hijos a la familia.
nosotros como padres de familia tenemos una obligación, y es legal: velar por nuestros hijos hasta que cumplan su mayoría de edad, que en Colombia es 18 años. Y esa es la época de emancipación, es decir, la época en que por edad el padre de familia pierde la patria potestad hacia su hijo. Por eso los padres de familia deben colaborar y debemos colaborar con los establecimientos educativos durante todo el proceso en el cual nuestros hijos están allí matriculados. Por eso es que una matrícula es un contrato que se hace entre el padre de familia, el establecimiento educativo y el estudiante. Y por eso es que los padres de familia debemos acudir a los establecimientos educativos cuando allí nos llamen. Vamos a mirar más adelante por qué cuando los padres de familia desatendemos este mandato legal, más tarde tendremos dificultades con nuestros hijos. Corresponde a la sociedad. Dice, la sociedad es responsable de la educación con la familia y con el Estado. Colaborará con este en la vigilancia, la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. No podemos descuidar a la sociedad. Los señores que tienen los negocios no deben colaborar con la educación de los hijos. Los señores que tienen los centros de recreación, los centros de turismo, la gente que tiene las diferentes empresas en el municipio, nos debe colaborar con el proceso educativo. Por eso es que la misma Ley General de Educación dice que en las juntas municipales de educación debe haber representantes de la sociedad, y por eso también en los consejos directivos de los establecimientos educativos hay representantes de la sociedad, porque ellos también tienen responsabilidades en el proceso de formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Qué hizo la Ley General de Educación entonces para que esa educación se democratizara en Colombia? Porque miremos allí que antes de la Constitución del 91, la educación en Colombia no era democrática, valga decir, dependía mucho de lo que hiciéramos los educadores. Lo que hiciéramos y dijéramos los maestros, eso había que cumplirse a cabalidad, pero después de la Constitución del 91 y de esta ley que estamos abordando, miremos que aparece un proceso democrático en el sector educativo. La ley entonces es clara cuando dice que con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y los fines del establecimiento educativo. Señores concejales, todo establecimiento educativo de jardín debe saber qué hace y hacia dónde va. Lo primero que tiene que tener un proyecto educativo es cuál es el fin de ese establecimiento educativo, qué vamos a formar. Y vamos a mirar cómo más adelante la ley nos permite que cada establecimiento defina políticas internas y que hay una autonomía regulada, pero que sí hay autonomía para que en cada municipio y en cada establecimiento educativo se defina hacia dónde quiere ir esa comunidad educativa. Segundo elemento del PI, los recursos docentes y los recursos didácticos disponibles. Tercer elemento, la estrategia pedagógica, es decir, cómo vamos a llevar a los niños y a los jóvenes a cambiar de actitud en su proceso de desarrollo. ¿Cuál es ese modelo pedagógico que se debe tener en cada establecimiento educativo? Siguiente elemento, el reglamento para docentes y estudiantes. Qué importante es que los padres de familia entendamos que en el manual de convivencia de todos los establecimientos educativos debe haber normas de comportamiento, no solamente para los niños y los jóvenes, sino también para los educadores. He observado que en muchos de los establecimientos educativos los manuales solamente traen lo que los niños y de pronto los padres de familia deben hacer y deben cuidar y deben obedecer, pero no traen los elementos que los demás integrantes de la comunidad educativa deben también tener en cuenta. Y por eso ahorita vamos a recordar quiénes son esos integrantes de la comunidad educativa.
Finalmente, ese proyecto educativo debe tener el sistema de gestión. Y dice, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la Ley General de Educación y de todos los actos administrativos que le reglamenten. Es decir, ningún proyecto de un establecimiento educativo se puede salir ni de la Constitución, ni de la ley, ni de las ordenanzas, ni de los acuerdos municipales, ni de los actos administrativos de orden superior. Por eso entonces nos viene una pregunta: ¿y cuál es entonces la comunidad educativa que tiene que velar por esos proyectos de los establecimientos de educación? Y miremos lo que nos dice la misma ley general. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos. Cambia el término, es lo mismo, los estudiantes en general. Pero ¿cuáles? Los que estén debidamente matriculados en cada establecimiento. Segundo, educadores. Pero no somos todos los educadores, no, son los educadores adscritos al recurso de ese establecimiento educativo. Tercero, egresados. Y allí ustedes y yo tenemos un papel muy importante. Señores concejales, estamos velando y buscando porque en Jardín los establecimientos educativos tengan asociaciones de egresados. Qué pesar que en Jardín solamente haya un establecimiento educativo con asociación de egresados. Es la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia. De hace muchos años tiene asociación de egresados y es vigente. Ningún otro establecimiento educativo de Jardín nunca ha tenido asociación de egresados. Los egresados tienen un papel importantísimo en el proyecto educativo de la educación de Jardín. Ellos son los únicos, señor presidente, como usted, que es egresado, como todos los que estamos aquí que somos egresados, que podemos decir si esa educación que nos dio Jardín en sus establecimientos educativos funcionó. Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y si no funcionó, ¿qué tenemos que hacer para que funcione? Y esos egresados son los que necesitamos nosotros para que vayan a los establecimientos educativos y nos le digan a los actuales estudiantes qué es lo que hay que hacer para que ellos lleguen a donde nosotros hemos llegado y a donde han llegado tantos jardineños que en este momento prestan grandes servicios al país desde diferentes esferas de la administración pública y la administración privada. Esos egresados los necesitamos como parte de las comunidades educativas de los establecimientos educativos. Egresados que me escuchan, ustedes y yo tenemos grandes responsabilidades con la niñez y con la juventud de Jardín. Necesitamos organizar nuestras asociaciones y velar y colaborar con la educación de Jardín. Somos parte de la comunidad educativa de los establecimientos donde estudiamos. Dice la ley, también son parte de la comunidad educativa los directivos y los docentes, es decir, todos los educadores. Háblese de rectores, directores y docentes de aula. Dice los administradores escolares, esos señores y esas señoras que nos ayudan a hacer el aseo, esas personas que cuidan los establecimientos educativos, también forman parte de la comunidad educativa. ¿Qué he encontrado? Que en muchos establecimientos ni siquiera los llaman a que conozcan los proyectos educativos. Y por eso es que a veces aparecen problemas. No la va el rector con los administradores, no la va el rector con los secretarios, no la va con los asistentes, o no la van los educadores entre sí, o no la van los educadores con la señora que barre y que nos hace el aseo. Y ellos, dice la ley muy claro, también son parte de nuestra comunidad educativa. Y cierra la ley general diciendo, entre todos, oigan, entre todos, liderados por el rector o el director, deben poner en marcha y construir el proyecto educativo institucional. Miren la responsabilidad tan grande que tienen los rectores y los directores. Vincular toda esta gente de la comunidad para la construcción, permanente revisión y funcionamiento y desarrollo del proyecto educativo institucional. Y les hablaba ahora que la ley nos da autonomía.
Y esa autonomía es regulada, pero miren todo lo que nos permite hacer. Dice, dentro de los límites fijados por la ley y por el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel. Y esta es la parte más importante. Introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas por la ley. Quiero detenerme allí. Nosotros podemos tener en los establecimientos educativos hasta un 20% de la intensidad horaria semanal para que trabajemos asignaturas optativas. ¿Qué son asignaturas optativas? Son elementos del conocimiento que aquí en Jardín, por experiencia y por necesidad, veamos que se requiere llevar a los establecimientos educativos. Coloco ejemplos. Jardín es un pueblo turístico. Jardín se diferencia de muchos municipios porque es reconocido a nivel nacional e internacional por el turismo. Y a Jardín nos está llegando demasiada gente. Y la gente que llega nos copia lo de Jardín. Y se lleva tanto lo bueno como lo malo. Qué lindo es que la gente que venga sienta y viva que cuando alguien va por una acera, alguien le diga, bien pueda, siga. O que lo salude. Esos detalles nunca se le olvidarán a la gente que llegue a Jardín. Qué lindo es que en Jardín, cuando la gente venga, vea que un vehículo se detiene para permitir que el peatón cruce la calle. Qué lindo es que en Jardín la gente viera que un equino que va conducido por una persona también se detenga de pronto y le diga, señor, cruce usted la calle porque usted es una persona mayor. Qué lindo que en Jardín los niños aprendieran a saludar como se debe saludar al otro. Qué lindo que en Jardín volviéramos a esas normas de antaño que tantas cosas lindas nos permitieron hacer y que valoran al ser humano, tanto al que lo hace como al que lo recibe. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar desde los establecimientos educativos y llevar a los planes de estudio con ese mandato que la ley nos dice. Pueden llevar hasta el 20% de asignaturas optativas dentro de las áreas. Qué lindo fuera que cada niño de Jardín se conociera la historia del pueblo, como el presidente le he escuchado en varias ocasiones, veo que la conoce. Yo he visto al señor presidente de la Honorable Corporación en varios eventos y a mí como educador que fui de él y de varios de ustedes, me da alegría ver que mis exalumnos conocen y recuerdan la historia del pueblo. Qué lindo ver cuando los niños de los establecimientos educativos se filan en el parque principal de nuestro pueblo y evocan la letra del himno a Jardín. Cuando llegan y empiezan a decir, es celeste la villa encantada, y uno ve que el foráneo ni abre los labios, pero los niños de las escuelas siguen el contenido de la letra de nuestro himno a Jardín. Qué lindo cuando uno ve gente acá en el pueblo enseñándole lo que Jardín ha sido al que llega, al visitante. Es en ese sentido, honorables concejales, que les digo que el pueblo de Jardín debe pensar con qué complementar los planes de estudio de los establecimientos educativos a partir de elementos que veamos requerimos en Jardín. Permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos. Detecté algo en Jardín muy delicado, y es que a muchos jóvenes y niños les habían negado el ingreso a establecimientos educativos. Y cuando yo llego a Jardín, vengo a trabajar como orientador del proceso educativo de toda la comunidad. Ya vimos quién es la comunidad educativa. Son las fuerzas vivas del municipio, es la administración municipal, son las comunidades de cada establecimiento educativo. Y yo debo igual a todos orientar qué se debe hacer y cómo se debe aplicar la ley educativa. Y he buscado la forma para que muchos niños y jóvenes que de Jardín habían sido retirados de los establecimientos educativos volvieran allí. Miren lo que nos dice la ley general sobre ello.
el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte de un alumno no será causal de exclusión del respectivo establecimiento cuando no esté contemplada, asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia. Y encontramos casos en los que le dicen a un niño, sálgase de aquí y vayas a estudiar a otro establecimiento educativo. Y el niño se va porque el padre desconoce esto y matricula a su niño sin mirar el problema que tiene el niño. Lo que hay que mirar es cuál es el problema que tiene el niño. He encontrado casos en los que por problemas de comportamiento a los niños los han tirado a la calle. Y resulta, concejales, que la ley ha cambiado. Esa articulación interinstitucional del proceso educativo en los municipios de Colombia ha llevado a que hayan salido normas nuevas. Menciono algunas, no interesa el número, pero las menciono. La 1620, que determina cuáles son las condiciones a partir de las cuales debemos tener a los niños y a los jóvenes en los establecimientos educativos. Y cuando un niño o un joven tiene una dificultad, la solución es decirle que se vaya. La solución es hablar con el psicoorientador, hablar con el padre de familia, hablar con el estudiante y mirar qué es lo que le ocurre a ese joven, porque es responsabilidad del establecimiento educativo buscar los mecanismos para que estos jóvenes sigan en el proceso de formación integrados a la sociedad, no retirados de ella. ¿Qué ocurre? Que cuando no se lleva ese conducto regular, los jóvenes terminan por fuera de los establecimientos educativos y terminan siendo educados por la sociedad en la calle. Y eso trae funestas consecuencias para pueblos tan organizados como lo es Jardín. Necesitamos a los jóvenes dentro de los establecimientos educativos. Cualquier joven que quiera estudiar y que haya tenido alguna dificultad, el director de núcleo está presto a escucharlo y a interceder ante las directivas de los establecimientos educativos para que estos jóvenes vuelvan a tener la oportunidad de estudiar en el municipio de Jardín. Por ello, la ley es sabia. Y miren lo que determinó. Para que la democracia llegue a los establecimientos educativos de Colombia, en estos establecimientos debe haber un gobierno escolar. En la época en que yo estudié no existía gobierno escolar. Hoy sí, desde 1994 hacia acá. Y el gobierno escolar está formado por 3 estamentos valiosísimos. Primero, el rector o el director. Él es el representante del establecimiento educativo. Él es el que debe manejar la parte legal del establecimiento educativo. Él es el responsable de todo lo que se da en el establecimiento educativo. Y él es el que preside y el que convoca el segundo elemento del gobierno escolar, que se llama consejo directivo. Y ese consejo directivo está formado por representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Valga decir, allí está el rector, allí están los estudiantes, allí están los egresados, allí está el sector productivo, allí están los padres de familia y allí están los educadores. Todos ellos son responsables de ese establecimiento educativo. La mayor instancia representativa de todo establecimiento educativo en Colombia es el consejo directivo. Ninguna decisión se podrá tomar por encima de lo que diga el consejo directivo. Ni el presupuesto del plantel se puede manipular, porque el consejo directivo es el que analiza y aprueba el proyecto de gastos de cada establecimiento educativo. El rector, el director, ordena los gastos, pero el que maneja el proceso presupuestal es el consejo directivo. Y miren el tercer elemento del gobierno escolar, consejo académico. Ese consejo académico es el que tiene que ver con todo lo académico. No es ya el rector, ya no es el educador. Una vez se va a un establecimiento educativo y le dicen, don Guillermo, a mi hijo le colocaron una tarea, la llevó y no se la evaluaron que porque llegó tarde. Yo le digo, un momentico,
¿Cuál era el indicador de la evaluación? ¿Era la puntualidad o era la presentación del trabajo? Y va uno a hacer la observación y dice el educador, no, es que yo ya le evalué. Pues señores, para eso está el consejo académico. El consejo académico dirime todas las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de la academia, valga decir, en el trabajo en el aula, y allí está inmerso el proceso de la evaluación y el proceso de la calificación que se le hace a los estudiantes. Miremos entonces, comunidad de Jardín, que las cosas han cambiado. Ya no somos los educadores solos los que cargamos con la responsabilidad de la educación. Ya van viendo ustedes, padres de familia, ya van viendo mis compañeros egresados, porque es que todos, y digo todos, somos y seremos responsables, mientras la ley no cambie, de la educación de los niños y de los jóvenes de Jardín. Podemos y tenemos mucho que aportar. También nos dice entonces la Ley General de Educación que tiene que existir una junta municipal en cada municipio. Y el honorable Consejo Municipal tiene el representante en Ajume de Jardín. Yo le agradezco al señor presidente del honorable Consejo porque él ha estado asistiendo a las últimas reuniones como representante del Consejo a la Junta Municipal de Educación. Ese escenario es el único natural en donde ya no a nivel de cada plantel, sino a nivel del municipio, tiene representatividad el honorable Consejo Municipal, los padres de familia, los educadores, docentes y directivos, los estudiantes y la comunidad en general. Allí entre todos debemos velar por la educación del pueblo. Y observen, extraje dos de las competencias, porque son tres, son muchas las competencias de la Junta Municipal de Educación, pero quiero compartir con ustedes y con la comunidad estas tres, y voy a explicar por qué. Primera, verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos nacionales, departamentales, y aquí le incluyo yo, municipales, se cumplan cabalmente en los municipios. Oigan eso. La Junta Municipal de Educación y allí representatividad de la honorable corporación tiene esta competencia, y yo diría, más que competencia, es una oportunidad. Y miren, una oportunidad, ¿por qué? Nosotros como JUME debemos verificar que en todos los establecimientos educativos se cumplan las políticas educativas. Yo no puedo, por ejemplo, permitir que una persona llegue a un establecimiento educativo a cambiar la visión de ese establecimiento educativo. Yo no puedo permitir que una persona llegue a un establecimiento educativo a cambiar el plan de estudios y el currículo que allí se maneja. Yo debo hacer respetar el proyecto educativo institucional. Por eso, desde la Junta Municipal, cuando llega un rector, oigan eso qué delicado, cuando llega un rector o un director nuevo a un establecimiento educativo, lo primero que le debemos decir es, mire, en Jardín las cosas en educación son así. Usted en Jardín viene a hacer esto. Ya el educador no puede llegar al pueblo a hacer lo que él hacía en otra parte. Ya el educador llega a un pueblo a mirar qué hay en ese pueblo. Pero, honorables concejales, encontramos una dificultad que es la primera que tenemos que empezar a buscarle solución. Los pueblos adolecen de plan educativo municipal. Y si los municipios adolecen de plan educativo municipal, no tenemos que decirle a alguien, venga que en Jardín las cosas son así, sino que tristemente nos tocará dejar que él venga a hacer lo que él quiera hacer. Y eso es triste. Ya les dije por qué. Porque por ley, y estoy hablando de la Ley General de Educación, la Ley 115/1994, Jardín tiene derecho a tener una Junta Municipal de Educación que determine las políticas locales de educación, para que cuando alguien llegue, sepa qué es lo que debe hacer en Jardín, y para que en Jardín haya un plan educativo municipal. Quiero compartirles de ese campo lo siguiente. El viernes pasado, antier, estuve todo el día en el IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, y les comparto a qué fui. De Jardín fui con el rector de la institución San Antonio. Fuimos porque nos convocaron a los miembros de la JUME a ese evento a Medellín. Y de Jardín, vuelvo y les digo,
siendo la JUME tan integrada y con tanta gente, no fue sino el rector del San Antonio y el director de núcleo. Busqué la forma que fuera gente de la administración y porque están en cambio de Secretaría de Educación Municipal, no hubo forma, porque yo entiendo. Y eso que vimos allá lo voy a compartir con la JUME cuando haya el momento. Pero les quiero compartir es esto. Nos convocaron a los de la JUME, a la IDEA, para hablar de la articulación entre el Plan Educativo Municipal y las Juntas Municipales de Educación. Y cuando estábamos casi culminando el evento, a mí me tocó aclarar muchas cosas en ese evento. Y algunas de las cosas que allí tuve que aclarar, las quiero compartir con ustedes, honorables concejales. Cuando estamos hablando de Plan Educativo Municipal, no solamente podemos hablar de juntas municipales de educación, porque los planes educativos municipales trascienden las juntas municipales de educación, porque las juntas municipales de educación fueron creadas por la ley 115 del 94, y la ley 115 del 94 regula la educación preescolar, básica y media, no la educación superior. Y resulta que los planes educativos municipales, honorables concejales, tienen que ver con la educación superior. ¿Qué tal que Jardín no tenga que pensar en la educación superior de sus hijos? ¿Qué tal que en Jardín no tengamos visión para cuando los niños salgan de bachillerato? ¿Qué tal que en Jardín no pensemos en qué entidades de educación superior puedan venir y deban venir a trabajar a Jardín? Que yo conozca, por ejemplo, en Jardín solamente una vez de manera presencial se ha hecho un posgrado en toda la historia que yo conozco de Jardín. Entonces, necesitamos, señores concejales, a partir de esta primera competencia de las juntas municipales, entender, Jardín requiere de manera urgente un plan educativo municipal. Hice la observación allá también en que en este momento de las administraciones locales es muy difícil que un consejo municipal vaya a aprobar un plan educativo. Y explico por qué. Estamos terminando periodo. Las administraciones locales están terminando periodo. Los planes de desarrollo, de acuerdo con la ley 152 del 94, se deben hacer para los 4 años del mandatario de turno, sea alcalde, gobernador o presidente. Es por ello que cuando empiezan estos procesos administrativos es cuando debemos enfilar baterías entre todos y armar los planes sectoriales que van a contribuir, en fin, a determinar el plan estratégico de cada una de las administraciones locales. Segunda función de la JUME. Miren, fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en el municipio. Qué oportunidad tan linda, fomentar, evaluar y controlar. Las juntas municipales, y allí está el Consejo Municipal, tenemos esa responsabilidad. Qué lindo, y por eso yo les digo, qué bonito ver a los concejales que vayan a los establecimientos educativos. Qué bonito ver que los padres de familia van a los establecimientos educativos. Qué bonito ver que las juntas municipales de educación también se lleguen a desplazar a los establecimientos educativos. Tercera oportunidad de las JUMES, contribuir al control, a la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos del municipio conforme a la ley. Y en este tercer punto me quiero detener para mostrarles lo siguiente. Proceso histórico de los documentos que se deben llevar en los establecimientos educativos de todo el país. Miren, señores concejales, estos eran los libros de calificación que a nosotros nos tocó en la época de estudiantes. Mírenlos allí. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan esas calificaciones. Miren cómo los encontramos en las escuelas rurales. Y observemos lo que dijo la ley general: contribuir al control, a la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos del municipio. Y vuelvo a mostrar lo que hemos venido encontrando. Miren, no en Jardín, les estoy hablando de otro municipio del suroeste. Yo quiero
que la comunidad de Jardín mire estos documentos, porque enseguida les voy a hablar de ellos, porque los tenemos que conocer y tenemos que valorar estos documentos, que observen como históricamente los han tenido en los establecimientos de educación. Miremos este otro. Vamos a pasar varios. Qué lindo recordar, porque fueron los que tuvimos con nuestros maestros de escuela. Miren este, matrícula de 1981, Purco, es una vereda del municipio de Betulia. Este otro, actas, cuando utilizábamos los sellos. Observemos la forma como encontramos ya documentos carcomidos por el tiempo. Miren estos, hasta rectificados. ¿Por qué les estoy mostrando estas imágenes? Señores concejales, por lo siguiente. Se hizo una fusión de establecimientos educativos. En Jardín, en algunos llevan 7, 8 años, en otros apenas llevados 3 años o 4. Y muchos de estos documentos han desaparecido de los establecimientos educativos. Y cuando estos documentos desaparecen de los establecimientos educativos, allí no se le puede expedir certificados, miren, ni de matrícula, ni de calificaciones a los estudiantes. Es responsabilidad de todos nosotros velar porque en cada establecimiento educativo de Jardín se conozcan, se guarden y se respeten los libros reglamentarios de los establecimientos educativos. Encontré, y de eso tiene que saber la comunidad de Jardín, que en el principal establecimiento educativo de Jardín, los libros de matrícula están desaparecidos del 2009 hacia atrás. Y esto tiene que tener responsables. Cuando yo llego a Jardín, y por eso busco este medio, quiero que ni las escuelas rurales, ni los establecimientos urbanos cometan este mismo error. ¿Qué ha pasado? La gente cree que como ya todo se hace por computador, entonces meten las calificaciones y meten las cosas al computador, y esa no es la forma de llevar los libros reglamentarios en un establecimiento educativo. Los libros reglamentarios se tienen que llevar de manera física y tienen que tener las firmas de los rectores, de los directores y de los secretarios académicos, si los hay. Señor presidente, yo observo a un señor concejal levantando la mano, si está la mano. Sí. La palabra a cualquier concejal cuando bien lo tenga. Bien pueda, concejal Humberto López. Aló. Buenos días todos los concejales, al señor jefe de núcleo, don Guillermo, a la comunidad que nos escucha a través del Canal 4 y la señal amiga. Tengo 3 preguntitas, pero no sé si sea pertinente, o la primera es referente al punto que usted acaba de tratar, profesor, y es en cuestión de la pérdida de los libros del San Antonio del 2009 hacia atrás. Entonces me gustaría que le hiciera una claridad a la comunidad, porque van a reclamar notas de esos años, porque requieren para X o Y vuelta. ¿Qué pueden hacer en ese sentido? Porque eso les crea un problema grave, porque entonces la persona tendría que entrar a hacer una evaluación de todos esos años para poder recuperar esos certificados. Yo creo que es un complique. No sé si puede hacerle otras 2 ya o... De una vez. Vamos, pero de una para que nos quede claro. Yo le hago las que yo tengo y entonces ya, listo. Correcto. Bueno, entonces la segunda sería, me preocupa todavía de lo que hace que usted llegó
acá al municipio, qué bueno, porque sé de sus capacidades y todo, y sé el manejo que le está dando a la educación en el municipio, pero sigo viendo deserción escolar, en el sentido de que ya no tanto, de que muchas alumnas y un poco de alumnos dejan de estudiar en el liceo porque tienen la oportunidad más adelante de hacer dos grados en uno, y yo creo que no adquieren la misma educación ni el mismo conocimiento en ese sentido. ¿Qué se podría hacer para que eso no se siguiera presentando y sintieran ese amor por la institución y por el estudio como era anteriormente? La tercera pregunta es sobre la educación sexual infantil, ¿cómo se está manejando? Yo veo que ya no se ven tantas niñas en embarazo como hace unos 2 años, veo que ha mejorado, pero todavía como que hay casitos. Y la cuarta es, ¿cómo va el manejo de la drogadicción? Me gustaría mucho saber sobre eso, si ya se ha controlado lo suficiente o todavía tenemos muchas falencias. Muchas gracias. Con gusto, señor concejal. Qué bueno empezar. La primera, interesante la pregunta porque la comunidad de Jardín debe saber de esto y qué vamos a hacer. Cuando yo hablo de los libros de matrícula, recuerden que en los establecimientos educativos se manejan libros de matrícula, entre otros, y libros de calificaciones. Los libros de calificaciones son los que sirven para expedir los certificados de calificaciones, que son los que a mí me sirven para matricularme en niveles superiores de la educación, valga decir, en la universidad, o en noveno si hice apenas hasta octavo, o en 11 si apenas hice hasta décimo. Esos libros de calificaciones no he verificado. Miren, estoy en esa tarea de verificar cómo están los libros de calificaciones también, porque me daría la tarea, honorables concejales y comunidad, de hacer un diagnóstico exhaustivo en todos los establecimientos de Jardín, porque a mí me da dolor eso, porque yo fui educador 18 años de la institución San Antonio, cuando era nuestro colegio, Liceo San Antonio, y yo conozco del trabajo arduo de quienes fueron rectores de ese establecimiento, de don Marco Antonio, de don Rogelio, de la secretaria de doña Marta Arango. Conozco de la finura que ellos tuvieron y de la finura que tuvimos los educadores de esa época, ustedes que fueron los estudiantes de ese momento, para llevar los libros. Y ustedes recuerdan que allá no se permitía a un estudiante que no firmara los libros. Entonces esos libros tienen que estar. Entonces estoy en la tarea y me daré la tarea de verificar qué otros libros fuera de los de matrícula faltan. No estoy en conocimiento todavía para decir que falten los de calificaciones. Espero que no, que esos estén allí, que esos son los que originan los certificados de estudio y que son demasiado importantes, pero ya más adelante lo haremos, señor concejal, y les estaré informando también, y ojalá de este medio para que la comunidad educativa sepa qué hay, qué no hay y cómo se va a hacer. Segundo, ¿qué se va a hacer frente a esa ausencia? Si un niño no aparece matriculado en un establecimiento educativo, no puede el secretario ni el directivo expedirle el certificado de matrícula. No puede. Solución, habrá que esperar qué nos dice la dirección jurídica de la Secretaría de Educación de Antioquia, que es de la que nosotros dependemos, porque allá tenemos que llevar el proceso. Una vez tengamos todo el diagnóstico de Jardín, en otras formas que les voy a mostrar enseguida, ya tomaremos decisiones con el departamento y miraremos qué hacer. Segunda pregunta, la deserción. El viernes nos decía el subsecretario de Calidad de la Secretaría de Educación de Antioquia, que parece extraño que en Antioquia, en los 3 primeros meses, hay una alta deserción escolar. El tema de la deserción nos puede llevar más que de una jornada de estas. Pero toquemos elementos. Lo que pasa es que el problema aquí, siendo la educación tripartita, Estado, sociedad y familia, no es que el niño llegue a matricularse. El problema es la sostenibilidad del niño en el establecimiento educativo. Y honorables concejales, hemos sufrido después de la ley 60 del 93 hacia acá, mire, ley 60 del 93, unos cambios grandísimos en la educación. Recordemos que en la ley 60 del 93, los municipios recibíamos dineros directamente del Ministerio para Educación. Los alcaldes fueron nominadores. Los alcaldes pudieron dar transporte escolar, crear restaurantes escolares, construir escuelitas. Pero eso cambió a partir del año 2001, con la ley 715. Ya Jardín no recibe esos dineros desde 2001. ¿Quién los recibe? El departamento de Antioquia.
Y el departamento de Antioquia es el que debe velar, ¿por qué? Por educación en total. Valga decir, si hay transporte por transporte, si hay restaurante por restaurante. ¿Y qué ocurre? Que empezaron a bajar esa responsabilidad de parte del departamento. Y tenemos muchas comunidades rurales en las que los niños tenían restaurante y ya no lo tienen. ¿Qué hacen los niños? Se van de la escuela, porque los enseñamos a la cultura de que iban al establecimiento educativo por la comidita. Miren, qué tristeza, concejal, pero esa cultura se creó en Antioquia. Muchos niños iban al establecimiento educativo por la comida. Como desaparece la comida, desaparece el niño en el plantel. Otros niños iban por el transporte porque se les tenía transporte. Desaparece el transporte, desaparece el niño de la escuela. ¿Qué estamos haciendo, concejales? Ya en Jardín empezamos. Esto es un trabajo que tiene que depender de nosotros. Y por eso hablo tanto de que las políticas de educación las tenemos que manejar es dentro del municipio. Exigirle al departamento lo que le toque, pero nosotros no nos podemos dormir. Miren, esa responsabilidad de los niños es de nosotros. ¿Qué tenemos que empezar y que esté en nuestras manos? Llevarle al niño a su vereda, cerca a su casa, la educación. Por eso, señor presidente, en Jardín este año empezamos a poner a funcionar 2 bachilleratos rurales más, uno en La Casiana y otro en Serranías. Y ojalá pudiéramos llegar a multiplicar ese bachillerato de tal manera que el niño del Alto del Indio, que el niño de La Salada, que el niño de todos los sectores rurales de Jardín, sin necesidad de que tengan que llevarle restaurante a la escuela y sin necesidad de que lo transporten a la escuela, el niño pueda tener acceso a la educación. Ya al menos empezamos. Señor concejal, los factores de la deserción son muchos. Toco esos 2 para decirle que vamos a empezar ya a atacarlos y estamos trabajando con ellos. ¿Cómo? Llevándole a los niños la educación a la vereda. Otro factor grande de la deserción escolar es la reprobación. Cuando llegué a Jardín, había niños reprobando y reprobando y reprobando grados seguidos. Y no es justo que un niño de la zona rural se matricule en enero y en septiembre o en octubre, cuando ya está para terminar el año, se tenga que ir. Porque se tiene que ir a coger café y que pierde el año. ¿Cómo estamos atacando eso? Ya los rectores y los directores tienen orientaciones precisas del director de núcleo en cuanto a que ese tipo de niños, que eso es propio de Jardín, somos una cafetera, les adelanten las guías. Ya ellos saben que los niños se van a ir, entonces que les adelanten las guías y que los promuevan antes de irse, de tal manera que si el niño se va, llegue al año siguiente, pero al grado superior, no a repetir el año. Esa reprobación de años también ha llevado a la deserción escolar y también está en nuestras manos y estamos empezando a implementar procesos para evitar que se siga dando. Educación sexual. Señor concejal, tema muy complicado. Apenas empezaré a hacer diagnósticos en los establecimientos educativos. Les comparto lo que dice la ley. La ley es muy clara cuando dice, el artículo 14 de la ley 115 de la Ley General de Educación dice, en todos los establecimientos educativos de Colombia se debe trabajar la educación sexual. Y la educación sexual, dice el artículo 14, se debe trabajar en todas las áreas y todos los educadores. Explico en general, comunidad que me escucha. Desde el profesor de religión hasta el profesor de física y química debe trabajar con los niños el proyecto de educación sexual. Y por eso es que entre todos, ya hablé del consejo académico, entre todos, ahí está el consejo y el consejo directivo, debemos con los educadores formar el proyecto de educación sexual. Y una vez lo hagamos, repartirlo, que se va a trabajar en cada área y en cada nivel y en cada grado. Y todos al unísono hacerlo. Estamos en ese proceso concejal, es un tema delicado, pero habrá que esperar a hacer diagnósticos de cómo está funcionando para poder orientar procesos. Drogadicción, no quiero referirme al tema, es un tema duro y solamente digo algo. Si no le hacemos frente entre todos los estamentos de Jardín, terminamos sufriendo las consecuencias todos. Cuando Medellín no entendió que en las comunas había que prestarle atención a los niños y a los jóvenes y los dejó solos, no tuvo la visión de que algún día
esos niños de allá se tomarían de la periferia el centro. Y eso estamos viviendo en Medellín. La periferia, que fue abandonada tantos años, armó su caldo de cultivo y ese problema de la periferia tocó las puertas del centro de Medellín. Es un trabajo que no lo pueden hacer solo los educadores. Es un trabajo que no lo puede hacer una sola institución. Es un trabajo que no lo puede hacer solamente la policía. Es un trabajo que lo tenemos que hacer todos. Y la ley 1620 articuló instituciones. Y la ley 1620 habló de cosas. Policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia, bienestar familiar, inspección de policía municipal y todo lo que toque con la administración local y la parte educativa. Todos estamos ahí inmersos, padres de familia, y entre todos tenemos que hacer la tarea. Quiero invitarlos a que sigan viendo lo que ha sido este proceso de los libros para que veamos qué es lo que hay que hacer y qué vamos a hacer. Sí, presidente. Señor director, disponemos de media hora. Yo le sugiero respetuosamente que trate de concluir unos 7 o 8 minuticos para que cada uno de los concejales, yo sé que tiene inquietudes respecto de su exposición, de temas importantes para la comunidad, entonces tratemos de hacer el mejor uso de estos minutos que nos quedan. Gracias. Excelente, presidente, muchas gracias. Miremos, proceso histórico de los libros. Observen cómo hemos encontrado libros en algunos establecimientos. Recordemos con que forraban los libros ahora años. Yo recuerdo a mi maestra de escuela cuando lo forraba así. Y observen hacia dónde tienen que ir. Miren cómo deben quedar esos libros. Todos esos que ustedes vieron, y les estoy hablando de municipios que corresponden a mi jurisdicción, estaban como los encontramos, vieron cómo los encontramos, y miren cómo los dejaron los maestros. Así los tenemos que dejar en Jardín. Este trabajo que me han hecho maestros en Betulia, y en Concordia, y en Yolombó, y en varios municipios, lo tenemos que hacer en Jardín. Y esto requiere, señores concejales, trabajo de los padres de familia, trabajo de los educadores, trabajo de las administraciones locales. ¿Por qué? Porque miren que eso requiere identificarse, salvarse, marcarse, clasificarse y archivarse. Miren cómo deben ir quedando. Necesitamos archivadores. No pueden estar en bolsas plásticas. No pueden. Miren por qué, porque es que se dañan. Y ahí está el historial de nuestros hijos, ahí está el historial académico de todos estos muchachos. Y en Jardín, este trabajo no se hizo cuando se debía haber hecho. Estoy hablando de hace 3, 4 años. Ahí es donde les digo, mire, tenemos que ponerle cuidado realmente a lo que como Consejo Municipal, a lo que como Junta Municipal de Educación, a lo que como consejos directivos tenemos que hacer en los establecimientos educativos del municipio. Observen cómo tienen que ir quedando. Miren cómo tienen que ir quedando. Esto es trabajo de todos. Miren. Así deben quedar todos esos documentos que ustedes vieron al principio. Gracias por observar esas diapositivas. Gracias por permitirme este espacio tan importante para la comunidad educativa. Yo sé que lo van a necesitar mucho. Ahora, señor presidente, Dios le pague. Muchas gracias por todo. Estoy a disposición de ustedes, honorables concejales. Muchas gracias, señor Guillermo Valencia, por la intervención que nos hace. Antes de ceder la palabra a los concejales, yo quisiera, presidente, destacar algo importante de su intervención, de lo mucho que dijo importante, y es el elemento corresponsabilidad, con lo que usted iniciaba, ¿cierto? Esto no, la educación no es una responsabilidad esencialmente del Estado, sino que está compuesta por 3 componentes, valga la redundancia, relevantes y sustanciales, que son la familia, la sociedad y el Estado, pero el Estado podríamos decir que en cierta forma cumple una función complementaria, en la medida de que si el muchacho viene mal formado desde la familia, siempre es muy difícil que la sociedad o el Estado vaya a ir a hacer unas conductas que desde la primera infancia, de la niñez, desde muy pues adentro del seno familiar se formó. En ese sentido, pues
valga la reflexión. Van a tener en la palabra en el orden que lo han solicitado, primero Humberto Restrepo, luego el concejal David Ríos, luego el concejal Álvaro Herrera. Aló. Buenos días a todos los concejales, a Guillermo que nos acompaña, a toda la comunidad de Jardín, en especial a todo el campesinado. Guillermo, felicitaciones, realmente usted ha llegado a Jardín en un muy buen momento. Gracias a Dios realmente nos lo enviaron porque en Jardín había una desorganización horrible en todo. De manera que usted vino y le dio orden y realmente vemos que los educadores están realmente en la tónica como usted los quería, o quizá en un 70, un 80%, pero realmente usted ha sido una persona muy capacitada para esto. Le hago una pregunta. ¿Qué se puede hacer para que se conforme el plan educativo municipal? ¿Y qué funciones cumple? Bueno, yo creo que ya me la respondió. Los educandos que pierden el año, en este momento todavía están perdiendo el año o los educadores están realmente ejerciendo la función que deben de desempeñar. Muchísimas gracias. Perdón, señor presidente. Adelante. Gracias. Plan educativo municipal. Ya les compartí ahora que es algo que se debe pensar en comunidad, que a nivel local, según la ley 152, corresponde al Consejo Municipal de Política Social, liderar la construcción del PEM, que es natural que hay en ese compost, va a haber representatividad de todas las instituciones del municipio, como lo dice la misma ley, y que se debe empezar a hacer es previo cambio de administración, por lo que planteaba. Lo que pasa es que el plan educativo municipal debe convertirse en política pública, educativa, y solo hay un camino para que se convierta en política pública educativa. ¿Cuál es? Que el honorable Consejo Municipal, previo estudio, lo apruebe por acuerdo municipal. Y cuando el Consejo Municipal acuerda, lo toma como política pública, valga decir, de obligatorio cumplimiento. Y la pregunta que les hacía ahora, es muy difícil que un consejo que ya está entregando, que una asamblea que ya está entregando, que un alcalde ya está entregando, vaya a empezar a diseñar un plan, ¿para quién? Para el otro. Es complicado. Entonces, la invitación es esa, que en su debido momento, esos comités del orden municipal, esas instancias del orden municipal, nos dediquemos a hacer mesas de trabajo por construcción de un plan educativo municipal, no para guardarlo en un anaquel. Les digo por qué. En Jardín, el departamento invirtió muchos millones de pesos construyendo un plan educativo municipal. 2010-2020. Y cuando yo vengo aquí y pregunto por el PEM, nadie sabe dar cuenta del plan de Jardín, que costó, repito, muchos millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que como es plata que invierte el departamento para que otra empresa lo haga, no lo hace el pueblo, eso no le duele a nadie. Y como no le duele a nadie, se esconde. Y como se esconde, se pierde. Y perdemos el tiempo con ello. Lo que tenemos que hacer es algo que le duele a quién, al pueblo. Y para que le duele al pueblo, lo tiene que hacer el mismo pueblo. Primera. La segunda, concejal nos preguntó por favor. ¿Y qué funciones cumple? Ya, es la guía, es la ruta, a partir de lo que hay, que debe tener la educación del municipio. Valga decir, ¿qué vamos a hacer con la educación en Jardín? Si la educación en Jardín la va a tirar hacia el turismo, hacia la ciencia, hacia el arte, ¿hacia qué? ¿Y a partir de qué? Ojo, ¿y con qué? Porque recuerde, honorable concejal, que la ley 152 dice muy claro, los planes de desarrollo deben estar compuestos por dos elementos sustanciales. Primero, un elemento de política y segundo, un elemento de proyectos con sus formas de financiación. Son los dos elementos básicos de un plan de desarrollo educativo. Yo sí quiero hacer un apunte al respecto, y es que efectivamente en el año 2009 se hizo el plan educativo municipal en el cual el municipio de Jardín fue piloto, se estableció para 10 años, 2010-2020.
y efectivamente, como usted lo dice, desafortunadamente ni a veces se integran en las mismas propuestas de gobierno, ni mucho menos en los planes de desarrollo, y estos esfuerzos que se hacen desde la misma comunidad local, porque si bien se financió por parte en su momento del gobernador Luis Alfredo Ramos, se hizo con el esfuerzo de todos los educadores del municipio, y desafortunadamente no, muchos elementos que hay fundamentales, aquí lo tengo presente, no se han llevado pues a cabalidad, no se han tenido en cuenta para la ejecución. Tiene la palabra el concejal David Ríos. Muy buenos días a la comunidad, a los que nos acompañan en el recinto, al jefe de núcleo, Guillermo, que bueno que personas lleguen y se empoderen así de estos cargos, don Guillermo, y lleguen a proponer cosas buenas para la dirección de la educación. La crisis en educación, eso es por todo el territorio nacional, tanto de las políticas que dicta el gobierno nacional y los pocos presupuestos que disponen para estas actividades que en realidad son las que llevan todo el desarrollo de un país. Pero don Guillermo ahora nos hablaba de las facultades que también da la norma, la ley, para que estos municipios sean autónomos y puedan tomar decisiones en cuanto al desarrollo de la educación en el municipio. No sé si ahora me corrige ahí don Guillermo, pero es eso, así lo entendí, que los facultan para las actividades y todo esto. Creo que en lo académico no se puede libertad de cátedra, pero sí en el desarrollo de las actividades para recuperar todos esos principios de los que nos hablaba usted, que se veían en el pasado, donde las personas eran más amables y donde se podían hacer cosas interesantes también desde el sentido de pertenencia. El presidente ha sido acá un pionero de la cátedra municipal. Qué bueno, Guillermo, que con su asesoría y con todo esto se impulse más. Creo que se le ha dado pues ya mucha importancia a esto para recuperar la identidad de los jardineños, pero qué bueno que con la ayuda suya todos podamos sacar este proyecto adelante para que los jóvenes tengan más sentido de pertenencia y se puedan ver todos esos valores de los que usted hablaba ahorita, cuando en un solo hecho de darle vía a los adultos mayores y a todas estas personas son gestos de buena cultura. Lo otro es, Guillermo, yo creo que usted es la persona adecuada, la persona que faculta la ley para asesorar todos estos proyectos, para asesorar todas estas iniciativas en educación. Y yo creo que, como lo mencionaba el concejal ahorita, enhorabuena está usted acá en nuestro municipio para recuperar todo el rumbo de la educación en el municipio, ¿cierto? Entonces, para que nos preste esa asesoría, que es una de sus funciones, asesorar todo el tema educativo en nuestro municipio. Lo otro es, Guillermo, ¿cómo es esa articulación, todo ese diagnóstico que se hace año tras año para articularlo con el plan de desarrollo municipal y para que le den continuidad a estos planes, a estos proyectos que se hacen en educación? Y el llamado es ese otra vez a los próximos alcaldes a que le den continuidad a todos los temas educativos en el municipio. Esto no se puede mirar con retrovisores ni nada de eso. Eso es un tema que no le dan continuidad y se necesita mucho apoyo también de la administración central, que es la alcaldía municipal. Entonces, qué bueno, Guillermo, que se dé esa tarea de articular y de hacer ese diagnóstico integral de todos los proyectos que se tienen para articularlos con el plan de desarrollo y que le demos continuidad a los futuros administradores que estén acá en el municipio. Muchas gracias, presidente. Perdón, don Guillermo, yo complemento la intervención de David, pero de pronto no repetir más adelante. Le entiendo una inquietud muy válida, y es que cuando usted habló de los PEI, los planes educativos institucionales,
se habló de una relativa autonomía de las instituciones locales, ¿cierto? Habló usted específicamente de una… No, me refiero a ellos tienen una cierta autonomía, pero regulada, ¿cierto? Regulada por el Estado. Y uno, la verdad, recuerda tanto esos valores de la formación familiar campesina, de una madre sin educación, con una fe ciega, y tanto recuerdo uno de ellos. Yo, la verdad, uno está, ya comienza a hacer balances de la vida y recuerdo también tantos aportes que me hicieron a mí. No fui nada disciplinado en el colegio, ni en mi juventud. Estas personas que tenían tanto sentido de pertenencia por el municipio de Jardín y le trabajaban tanto a los valores. No recuerdo tanto que aprendí de biología o de francés o no sé qué, sino estas personas que de una u otra forma intervinieron en la formación personal. Entonces, en ese sentido, hasta donde más podamos avanzar en el municipio de Jardín, sabemos que tenemos unos docentes muy comprometidos en eso, en la formación de la persona. Es que ante todo es eso. ¿Qué sacrificios podemos hacer? ¿Hasta dónde esa autonomía local nos permite? Obviamente, enlazándolo con la cátedra municipal, que sería uno de los puntos estratégicos. ¿Hasta dónde esa autonomía nos permite obviar tanta cosa que nos imponen desde el gobierno nacional, que sabemos que de poco sirven? Interesa más, al gobierno nacional le interesa más una población no educada para que el estado de cosas continúe, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde se puede ingerir para que esta autonomía institucional a nivel de municipio y ya particularmente de cada institución pueda hacerse una realidad, repito, en mucha educación, en civismo y en valores? Qué bien, señor presidente. Yo sigo insistiendo en que hablar de educación es verdaderamente enamorarse de la vida. Y la oportunidad que tenemos es mucha. Miren, son 30 horas semanales la jornada académica de los jóvenes de bachillerato, 30 horas semanales. De esas 30 horas podemos utilizar el 20%, o sea, 6. ¿Ustedes se imaginan cuántas cosas podemos trabajar en los establecimientos educativos en 6 horas en una semana? Temas de estos, lo que dice el señor presidente del Honorable Consejo. En nuestra época, yo recuerdo, las niñas estudiaban pericultura, el arte de criar y levantar los niños. Hoy las niñas de 14, 13 años tienen bebés y no saben para qué los traen, ni saben darles un tetero. ¿Y quiénes somos los responsables ahí? Los padres de familia. Entonces, tanto en ese proceso de formación sexual como de la crianza de los hijos, son situaciones que en una comunidad se pueden determinar y llevarse al plan de estudios. Lo mismo que la cátedra municipal, de la que venimos hablando desde 1994. Yo salí de San Antonio en el 94 y yo estaba también en estos grupos de Jardín, y desde ese momento empecé a hablar de cátedra municipal. Pero la cuestión no es armar el libro, la cuestión es que lo pongamos ¿a qué? A disposición de los niños, desde la primera infancia inclusive, para que ellos sepan hablar de su pueblo y de tantas cosas más que con seguridad nos van a llevar a que esta gente, primero, se quiera a sí mismo, que es lo más importante, y segundo, quiera a su pueblo, quiera a los demás. Entonces, es importante lo que dice el concejal Jefferson, el señor presidente, en cuanto a que vamos a hacer lo posible, porque esa cátedra municipal se evidencia pero en la práctica, o sea, que siga para adelante. Don Guillermo, perdóname, le interrumpo y recuerde pues que en la pasada Junta Municipal de Educación quedamos con un compromiso, ¿cierto? Y es que la cátedra municipal rural, que muy juiciosamente desde el 2009 tienen elaborada los docentes de los centros educativos rurales, vamos a buscarle la financiación para que sea verdaderamente, pues, o sea, que tenga esa financiación para que sea impresa y sea entregada a todos los establecimientos educativos. Y será de corto plazo, también quedamos en el compromiso de que lo que hay de cátedra municipal con esa importante base que nos ha dejado la presidenta del Centro de Historia, doña Olivia Marulanda, también sea una realidad a nivel urbano, pero es algo que necesitamos, o sea, dejar de hablar ya de ello, sino hacerlo. Esperamos pues que con el último compromiso de la Junta Municipal de Educación ya sea una realidad para el corto plazo. Vimos la voluntad que tiene el alcalde, incluso de involucrarlo ahorita con todo lo que viene con la temática del Festival de Cine, que es la gente. Entonces yo creo que por fin, concejal David y comunidad que nos escucha, concejales, vamos a hacer que esta cátedra municipal sea una realidad, porque tenemos que querer a Jardín, pero para quererlo tenemos que conocerlo y no lo conocemos. Señor presidente, inclusive ya con los rectores tenemos un trabajo para acceder a la programación de
el encuentro internacional de cine, porque los establecimientos educativos ayudan a jugar un papel muy importante y todo eso es cultura. Y de verdad que en ese sentido con la administración municipal, porque el señor alcalde es muy juicioso y es el momento de agradecérselo a él. Muy juicioso ha venido convocando la Junta Municipal de Educación y es allí donde la Junta va a tomar decisiones en ese sentido, porque la Junta puede orientar a los establecimientos educativos, como lo venimos haciendo, señor presidente, respecto a la cátedra municipal. Y de esa manera, en muchos otros aspectos importantes para la comunidad de Jardín. Me preguntaba el honorable concejal, ¿qué puede aportar al plan de desarrollo municipal de manera reiterada la parte educativa? Mucho. Volvemos a decir, lo más importante en toda comunidad definitivamente es la educación. Y esa educación debe ser la parte principal de los planes de desarrollo. No hablemos de plata, no, hablemos de la educación en general, con todo lo que eso conlleva. Total que permanentemente se tiene que estar alimentando el plan de desarrollo de los diagnósticos de educación para poder saber qué tenemos y qué tenemos que ir mejorando. Muchas gracias, señor concejal. Gracias, Guillermo. Tiene la palabra el concejal Álvaro Herrera, luego el concejal Uriel Rendón. Gracias, presidente. Buenos días nuevamente. Gracias, don Guillermo, pues por estar acá en el recinto. Yo, antes de hacer unas preguntas, quisiera hacer unas apreciaciones con respecto a lo que han dicho acá. Yo le hago una pregunta, comienzo por usted, don Guillermo, y sigo por mí y continúo por los padres de familia, los educadores. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo actuamos nosotros? Ante nosotros mismos, ante nuestros hijos, ante los vecinos, ante los amigos, ante los enemigos, ante los educandos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Cómo están nuestros hogares? Allá una vez se reunieron en el Hotel Dan Carton los grandes empresarios, unos grandes empresarios del mundo y un conferencista, mejor dicho, un economista, un máster en el tema que iba a tocar. Y un sacerdote vestido así de civil con el cosito aquí, así con blue jeansito y todo de corbata y todo, se sentó allá en el escenario a escuchar el conferencista. Y el conferencista lo miraba y lo miraba porque él era el único que no tenía corbata. Terminó la conferencia, salieron a un refrigerio y el conferencista le acercó al sacerdote, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo vio la conferencia, sacerdote? Y dijo, no, muy bien, usted conoce muy bien el tema. Le dijo el conferencista, pero ¿sabía una cosa? No me sentí bien en la conferencia. ¿Y por qué? Porque antes de venir a dar la conferencia, me vine muy inconforme de mi casa, de mi hogar. Entonces el sacerdote le dijo, haga una cosa, ahorita que termine váyase para su casa, organice los problemas que tiene en su casa y después sigue editando las conferencias. Y así lo voy a hacer. ¿A qué voy? Tenemos que comenzar nosotros por organizar la casa, por organizar nuestro entorno, por tratar de corregir nosotros muchas cosas que a veces no somos culpables y nos hemos olvidado también del que nos ayuda. Nosotros nos llenamos de unas cátedras, con todo respeto, y de unas teorías y todo, pero el amor de Dios, ese sí soluciona las cosas. Y lo digo con conocimiento de causa. Voy a colocar un ejemplo aquí, yo no soy profesor, ni nunca he sido profesor, pero ahorita me va porque estoy dando catequesis a los niños, que es ser profesor también, es educar. Y casi no los pongo a copiar, y casi no los ponemos a copiar nosotros, y nosotros educamos entre confirmación y comunión, educamos más de 200 niños, un grupo de personas que vemos, y la mayoría casi no los ponemos a copiar, los ponemos a que conozcan el amor de Dios. ¿Y el amor de Dios qué es? El amor de Dios es honestidad, es sinceridad, es perdón, es obediencia, es disciplina. Entonces quería yo invitarlos pues como a esa reflexión, porque de verdad que nosotros ahí ven, nos llenamos de una cantidad de cosas y la cuestión no es tan difícil. Voy a colocar otro ejemplo. En una misión que hice ese día estaba, porque nosotros hacemos misión también de la parroquia, nosotros somos misioneros, lo digo con orgullo y para gloria del Señor. Estuvimos en una misión y fui a una casa.
Y un niño, me encontré un niño de 9 años y el niño estudia. No, él sí estudia, pero prácticamente no lo toleran en la escuela. Vuelvo y le digo, tampoco soy psicólogo. Pero ¿por qué no? Él va y viene y no se lo aguantan allá. Y le dije yo, hombre fulano, ¿por qué no va a mencionar el nombre? Venga, ¿usted por qué no me recuerda? Usted cuando el niño, cuando la mamá estaba en embarazo del niño, usted de pronto no le sacó la piedra a la señora o algo le pasó. Me dijo, no, es que ella tenía una niña y no quería quedar más en embarazo y quedó en embarazo del niño y no quería tener el niño. Entonces, mire el problema, mire pues el problema. Y no soy psicólogo, y sin ser psicólogo, para la gloria de Dios, ya el niño tiene los cuadernos y va a estudiar el año entrante, y yo no soy psicólogo, con el amor de Dios. ¿Para qué hablar de la educación sexual? Mire, estoy en un diplomado con bienestar familiar, y ¿sabe qué nos están hablando? Allá cuestioné la profesora, 44 derechos para los niños, pero no nos hablan de los deberes de los niños. Nos estamos llenando de derechos y derechos para los niños, pero no les estamos hablando de los deberes. ¿Y para qué hablamos más de educación sexual? Mire, les quiero decir lo siguiente. Lo digo también con orgullo. Yo hice una charla con la señora mía en el de cursillo prematrimonial sobre la planificación natural familiar. Y los del hospital dictaban una charla sobre lo de los anticonceptivos. Con orgullo se lo digo, le dije al párroco, le dije, padre, o dan la charla los del hospital o la damos nosotros. Pues nos quedamos con la de nosotros. Les podemos demostrar que no hay que usar anticonceptivos, les podemos demostrar que los anticonceptivos son un alto porcentaje abortivos, y eso que no cuentan. Ahorita cuando Humberto hacía la pregunta allí me llamó mucho la atención, que cómo está lo de la educación sexual, que los embarazos y todo, no. Yo preguntaría cómo está lo de los abortos. Les cuento lo siguiente, en un entorno de unas 2 veredas, tengo para contar, mujeres que se han hecho la ligadura de trompas, el DIU, las pastillas y han quedado en embarazo. No están sirviendo los anticonceptivos. Entonces, ¿qué ocurre? Como no sirven, entonces se acude al aborto. Eso no se cuenta. Me gustaría que escucharan ustedes, porque no soy el diestro en eso, escucharan ustedes el doctor Estuardo Carrera, que es un ginecostetra especialista en el tema, para que ustedes vean. Entonces, don Guillermo, si usted puede ver, porque es que aquí quería hacer esa apreciación y otras más, porque aquí tenía yo una pregunta que mejor dicho, yo soy representante del grupo de la niña mía acá, me toca representante de ese grupo, y me ha tocado las comisiones de evaluación. Y mire, el 8% más o menos, don Guillermo, creo que según las estadísticas que yo tengo, siempre es el 8% de los alumnos con dificultades de comportamiento y otras dificultades, ¿sí o no? Entre el 7 y el 10 está. O sea, mejor dicho, donde hay 35 alumnos, generalmente son 7 con todas esas dificultades. Yo pregunto, y yo creo que cuando usted llegó aquí le dije, don Guillermo, ¿qué vamos a hacer? Es que hay que llegar a estos hogares. Ya los hemos visitado, colocando el ejemplo que coloqué, y no soy psicólogo. Mire, si nosotros llegamos, no es llegar a señalar a un hogar, no, es que no hay culpabilidad, hay otras cosas, hay otros agentes, otras situaciones que nos llevan a que se cometan todas de pronto estas arbitrariedades, pero sí se puede hacer mucho, y desde el amor de Dios. Ya Roberto me quitó pues lo que yo iba a decir, don Guillermo, sobre la urbanidad del civismo y valores. De verdad que sí hay que volver a esos temas porque nos está faltando bastante, pues, recapitular esos temas, pero ya Roberto lo dijo. Aquí hay un tema que yo sé que tan raro, aquí ninguno lo volvió a mencionar. No sé si fue por temor o qué, pues yo sí lo quiero mencionar. ¿Usted cómo ve que a la institución educativa Miguel Valencia? Si es de su competencia, don Guillermo, yo quisiera saber usted qué falencias encontró en el tema de la educación y en el tema de la infraestructura y qué acciones ha realizado al respecto. ¿Y cómo ve usted las competencias y la participación y la aceptación de las sugerencias, sobre todo del Consejo Directivo, del Consejo Académico ante las instancias, ante las altas instancias?
porque yo he pertenecido varias veces al Consejo de Padres y muchas personas, encontré hasta abogadas y todo que se han retirado porque dicen, no, es que las sugerencias que uno hace allá, pues prácticamente no se las tienen a uno en cuenta, entonces yo me voy a retirar de eso. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a los profesores y que nos ayude, que nos dé el conocimiento y que nos enseñe su amor, su paciencia y su tolerancia. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal Álvaro Herrera. Le recordamos que al aire tú solamente tenemos ya 13 minutos. Seguiremos pues, pero de todas maneras, como es de interés público, trataremos de ser muy breves. Usted, don Guillermo, en la respuesta, entre todos los concejales en las intervenciones. Unas 2 o 3 intervenciones, pero breves, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor concejal, por esas palabras y por el detalle hacia conmigo. Miguel Valencia. La institución educativa Miguel Valencia de Desarrollo Rural, de la cual soy egresado y la queremos mucho también, la encuentro cuando llego a Jardín en situaciones muy delicadas de relación al interior del establecimiento educativo. Hemos venido trabajándole mucho a este campo, pero la razón, y la quiero compartir aquí con comunidad, qué bueno, para que esa situación se enrarezca allá, se puede dar en cualquier otro establecimiento educativo, y es que se desconoce el conducto regular que se debe aplicar a las situaciones al interior de los establecimientos educativos. Les explico rápido. Si un educador tiene un problema con el rector, no le habla al rector, sino que le habla a un político. Entonces, se enrarece el ambiente. Si un educador tiene un problema con un padre de familia, o un padre de familia con un educador, no van al consejo directivo, sino que se enfrentan ellos dos. Y eso mismo ocurre casi que entre los que integran esas comunidades educativas. Por eso, y diagnosticado el caso, me di a la tarea de algo. Ya llevo 2 capacitaciones, y los invito para que asistan, que aprendieron muchas cosas y todos los días aprendemos de todo el mundo. Llevo ya 2 capacitaciones con todos los integrantes de los consejos directivos de los establecimientos educativos de Jardín. El concejal Olimpo estuvo en la última. Fue valiosa y valioso el aporte de todos ustedes. Y esa última la hicimos en la institución San Antonio. Pero miren, les digo, debilidad que encuentro allí. Como la gente, concejal Álvaro, no conoce de eso, porque desconocen esto que dice la ley y que esto se democratizó, entonces la gente tampoco va, pero los pocos que han ido van a empezar a llamar a los otros. El próximo encuentro con los concejales lo vamos a hacer en Cristianía, en la institución educativa Carmatarrúa. Ya Olimpo y el gobernador que estuvieron en la última formación dieron el sí, y queremos que la comunidad de Jardín se integre con la de Cristianía, para que entendamos que somos los mismos y que nos tenemos que ayudar y complementar, y que este problema es de todos. Eso con respecto, Álvaro, a lo de los consejos directivos y a lo de Miguel Valencia. De una vez te contesto lo del consejo directivo. Los consejos directivos son la máxima autoridad en el establecimiento educativo. ¿Qué ha pasado? Que los rectores y los directores no los han preparado y los llaman allá que tomen decisiones sin conocimiento de causa. Entonces se aburren y no vuelven. Es más, no se quieren responsabilizar. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a conformarlos a ellos. Ojo, y más que a los consejos directivos, a todos los padres de familia. Porque si al consejo directivo van padres del consejo de padres, entonces habrá que empezar a formar consejos de padres, habrá que empezar a formar estudiantes. Voy a preparar, y esa sí la voy a hacer apenas, un encuentro de formación con consejos de estudiantes, con personeros de los estudiantes, para que ellos también sepan cómo nos van a colaborar con toda esa tarea educativa. Finalmente, nos habló de que, nos preguntabas, señor concejal, ¿qué dificultades encontramos en educación? Mire, esa que les acabé de comentar, por la que me tocó pedirle al señor presidente que me pidiera el espacio en el honorable consejo. Los archivos de los establecimientos educativos, para mí eso es prioritario, porque si esos archivos desaparecen, desaparece el historial académico, y si aparece el historial académico del pueblo, no podemos expedir certificados. Entonces, para mí eso es tarea 1A. Segundo, desconocimiento de procesos. Tengo que capacitar muchos educadores, padres de familia, estudiantes, y ahí vamos. Tercero, infraestructura educativa. Por Dios, no solamente de Jardín, es de todos los municipios de Antioquia y de Colombia.
Necesitamos 1.2 billones de pesos, escuché, para poder organizar la infraestructura educativa de Antioquia. Eso es mucha plata. ¿Qué pasó? Que se descuidó durante muchos años, se descuidó, y es responsabilidad de muchas instancias. Habrá que empezar, y aquí los invito como concejales, a que pensemos desde los municipios y le exijamos al Departamento y a la Nación, porque los recursos están llegando. Lo que pasa es que no se están utilizando como debe ser, y no nos pueden dejar a los municipios sin escuelas porque la necesitamos. Y señores concejales, ese trabajo de ver qué tenemos y reclamar, lo tenemos que hacer a tiempo, porque cuando ya las escuelitas se caigan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos es que prevenir, diagnosticar y solicitar a quien competa que asuma esa responsabilidad, que en este momento yo se los comparto, no es solamente del municipio, hay otras instancias que tienen responsabilidad. Siguiente situación, infraestructura educativa. Y para tocar así como tangencialmente, concejal Álvaro, el recurso humano. Hay un problema gravísimo con el recurso humano, hablo de los educadores, en el proceso de nombramiento. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de políticas centralistas todavía de Bogotá. Nos están exigiendo una figura que llama el Banco de la Excelencia. Y si el maestro no está vinculado al Banco de la Excelencia, no le permiten a los alcaldes. Mire, yo veo el ingente esfuerzo de William, del alcalde, de la secretaria de Educación, pidiendo que le nombren un maestro. Y le dicen, no, no lo podemos nombrar. Y le decimos, mire, es que es nuestro maestro de jardín. Queremos llevarlo para jardín. Y nos dicen, no, es el Banco de la Excelencia. El mismo secretario de Educación Departamental, el padre Néstor, también ha hecho la observación. Tenemos que hacer fuerza, ojo, fuerza política, y aquí está el Consejo Municipal. Entiéndame en qué sentido, fuerza política, para que de los municipios le ayudemos al departamento y el ministerio tome decisiones distintas a las que en este momento tiene. Necesitamos el recurso humano en el momento oportuno, no los grupos sin maestro. Y el problema ha sido ese, que el ministerio volvió a centralizar políticas de proceso de nombramiento de planta de docentes que le toca es a los departamentos y a los municipios. Pero ahí vamos, concejal, esa es nuestra lucha, y mire que por eso es que la lucha tiene que ser de todos. Cuando nosotros necesitamos que usted nos ayude, nos deben ayudar también. Muchas gracias. Gracias a usted, Guillermo. Sí, relacionarle sobre la fuerzacita política que hay que acabarle de hacer al nombramiento y posesión efectiva de el profesor o profesora de Macanas. Ese centro educativo rural Raimundo Rojas está en este momento sin docente. Tiene la palabra el concejal Uriel Rendón. Muy buenos días, compañeros concejales, comunidad jardineña, a don Guillermo por su aporte a la educación, que yo creo que es algo muy grande porque ahí está el futuro de nuestros jóvenes. Yo quería complementar algo de lo que dijo ahora el concejal don Humberto acerca de la deserción escolar. Pues usted habla de que, pues usted habla más que todo de la deserción escolar rural. Para mí, como campesino rural, la mayoría son niños, las escuelitas son niños de muy baja edad. Para mí la deserción escolar está más acá en el área urbana, porque uno lo ve jóvenes y niños muy pequeños que no están estudiando, y es donde están las grandes masas y los grandes jóvenes, las grandes mayorías. Aquí en el área rural hay escuelas con 5 y 6 niños. En el campo hay escuelas con muy poca cantidad de niños. Y yo creo que pues no es culpa suya, sino las políticas y las leyes que sacan en este país. Y también porque nosotros, como comunidades, y lo digo por mi vereda y por mi escuela, Escuela El Tapado, donde personas que han vivido toda la vida no apoyan su escuela, no apoyan su institución. Sé de niños de diferentes veredas de preescolar, los tienen acá en el área urbana. Entonces, desde ahí, y hay mucha deserción en las... Conozco de una vereda donde tienen su institución allá con todo, y hay restaurante escolar que usted lo sabe. Entonces, por eso muchos también en el campo se reclama transporte. Tienen la escuela 5 o 10 minutos y el niño lo tienen estudiando a media hora. Un niño de 6, 7 años y hasta de menos. Entonces, desde ahí, aquí en Jardín, no sé, yo creo que no va a ser a muy largo plazo, se pueden perder instituciones de toda una vida.
y de una vereda que tuvo escuela no cerrarla, yo creo que usted tiene conocimiento. Y cada día en las veredas donde no hay mucha población flotante, los niños se están mermando, porque somos las mismas familias, entonces ya no hay tanto niño. Y las escuelas las están sosteniendo el área rural, más que todo las de primaria, es la población flotante, más no la que vivimos ahí permanente. Entonces es algo que ojalá algún día mejorara, porque eso es lo que está pasando. También le quería, lo que decía ahora, acá hay 3 instituciones grandes, como el Miguel Valencia, como Calmatarrúa y San Antonio. Yo quisiera preguntarle cuál es la problemática o qué es la falencia más grande de estas 3 instituciones que son donde se aglomera la gran cantidad de jóvenes de nuestro municipio. Y también se habla, y usted decía ahora, de niños que uno ve de muy, pues, ellos no tienen la culpa, de muy poca capacidad, muy tímidos por X, y yo he sentido por su formación, por su familia, y hablamos de bullying entre los mismos jóvenes, pero también a muchos estudiantes se sabe que no todos, porque de una u otra manera se le hace bullying, puede ser algún docente, puede ser alguno que tenga que ver con la institución, y uno sabe y se escucha de jóvenes que también más bien desertan porque no se escuchan a tiempo o no tienen quien los escuche. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal Luis Rendón. Tiene la palabra, don Guillermo. Gracias, señor presidente. Señor concejal, muchas gracias, porque mire que todo esto nos ayuda a crecer. La deserción, ya les hablaba que hay múltiples causas, y la que usted plantea también es real. Ya nosotros hemos tomado decisiones en otros municipios. Yo tengo alcaldes que tomaron decisiones de no trabajar con transporte escolar. Ya dijeron no más, por varias razones. Primero, porque no hay recursos, y segundo, porque estamos desarraigando a la población rural. Por lo que usted decía, honorable concejal, estamos sacando al niño de la vereda y lo estamos trayendo al pueblo. Entonces mire que por eso es que es tan importante que tomamos decisiones en los pueblos, por eso es tan importante que diagnostiquemos nosotros mismos. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, que el Foro Educativo Municipal no sea traer un tipo que nos haga conferencias de cosas que aquí puede que sepamos o no, pero que de pronto no nos interesen. Que el foro sea mirar qué tenemos y qué podemos hacer para mejorar. Que eso sea el foro, o sea, que sea un trabajo de jardín para jardín. Entonces la deserción, sí, tiene demasiadas causas. Mire, la reprobación es grandísima. También lo que planteamos ahora, que ya, pues para no repetirlo, pero sí, genera muchas cosas. Lo que sí hay que decir y dejar claro es, en ninguna zona rural vamos a cerrar escuelas mientras hayan docentes. Es más, si nos toca castigarnos para sostener promedios de estudiantes a nivel local, hablo de jardín, lo haremos. Valga decir que en las instituciones urbanas o semiurbanas hayan grupos grandes para que esa relación en la zona rural de 3 y 4 niños por docente se pueda sostener. Lo haremos, porque no podemos, y más lo haríamos, si nosotros no permitimos como jardineños que nos retiren escuelas de la zona rural. Allá sí no, eso sí, esa lucha la haremos con el departamento, y el departamento es claro, y la Corte Constitucional también fue clara y dijo, si hay un niño en una vereda y tiene el maestro y no tienen a dónde llevar a ese niño, allá les deben dejar el maestro con el niño. Y lo dijo claro la Corte Constitucional en una sentencia de tutela. Entonces, aquí lo haremos. Pero mire qué importante es eso. Las escuelas necesitan los niños. Entendemos que otra de esas causas de la deserción, y ahí ustedes nos pueden ayudar mucho, es que a veces llega un educador a la vereda nuevo y no lo asimila a la comunidad, porque trae ciertas costumbres. Y los niños se van de la escuela. Con ese educador hay que hacer un trabajo. A nosotros nos toca hacer un trabajo con ese maestro antes de que los niños se van de la escuela. Y ahí es donde la comunidad de jardín tiene que enterarnos. ¿Quiénes? Las acciones comunales, don Uriel, que nos lleguen a la oficina del núcleo y nos digan, mire, el educador que acaba de llegar tiene esta dificultad, y nosotros con el director o el rector tenemos la obligación de llegar a donde ese maestro a orientarle. Por lo que les decía ahora,
el maestro debe llegar a la comunidad de Jardín a hacer lo que se hace en Jardín, no hacer lo que él tiene acostumbrado a hacer. En ese sentido, el recurso humano, recuerden, de Jardín han salido 3 educadores por problemas de consumo de sustancias. Yo no quiero que tenga que volver a salir otro educador más. Le estoy haciendo énfasis a mis directivos docentes y le hago énfasis hoy a la comunidad de Jardín. El día que vean un educador con una situación de esas, ayudémosle al educador. Todos somos seres humanos y ayudarle no es alcahuetearle, ayudarle es llamarlo y ponerlo donde debe estar, en manos de un médico o en manos de alguien, así sea de un proceso. Pero hay que hacer algo con el educador, menos dejar que el educador continúe que en esa situación en el plantel, haciendo que los niños se vayan y que más tarde el educador tenga que irse. Entonces, hemos encontrado también que en algunas veredas ocurre ese fenómeno y ese fenómeno hace que los niños se vayan de la escuela. También es otro factor de deserción. Lo quiero tocar con la comunidad para que me entiendan que venimos a ayudarle a los maestros también, porque los maestros somos seres humanos y a los maestros hay que llamarlos a tiempo para que se eviten problemas futuros. Nos decía lo del bullying. Padres de familia. A veces no se está manejando el caso del bullying como se debe al interior de los establecimientos educativos. Cuando hay caso de bullying al interior de un establecimiento, es el rector y el director el que debe prestarle atención al caso y eso tiene un debido proceso para llevar. No esperemos que los niños se vayan del establecimiento educativo. Qué tristeza, me ha tocado ver en Jardín y ya también he tenido que abordar esos casos, señores concejales, de niños acosados por otros compañeritos, golpeados por otros compañeritos y se han tenido que ausentar del establecimiento educativo. Pues ya estamos llegando a los establecimientos a poner los puntos sobre las IES y a que se haga lo que se tiene que hacer. Padres de familia, mi oficina en el 2º piso de la alcaldía, del Palacio Municipal. No dejemos que los niños abandonen los establecimientos educativos por factores de maltrato. Venga de donde venga el maltrato, eso tiene que tener una solución, y una solución asertiva, efectiva y a tiempo. Acudan a donde tienen que acudir. Si el coordinador del establecimiento no les presta la atención debida, acudan donde el rector. Si el rector o el director no les presta la atención, acudan al consejo directivo con copia al director de núcleo educativo. Yo me apersono de la situación y atenderé a ese establecimiento para ver de qué manera entre todos podemos evitar que muchos niños se sigan yendo de los planteles por problemas de maltrato. Gracias, señor concejal. Parece que una de las conclusiones importantes que podemos ir sacando, compañeros y señor jefe de núcleo, es que si bien existen y se reconocen fallas estructurales a nivel social por la descomposición y la falta de articulación en la familia, en la sociedad y en el Estado respecto de la educación, es cierto que no es nada bueno desescolarizar a un muchacho para que lo siga educando a la calle. Usted utilizó los términos, me parece que es muy propio. Hay que luchar, sabemos que también hay que escuchar al personal docente, al personal directivo, que también le preocupa es que este muchacho afecta el conocimiento, o sea, es complejo también, porque es que hay muchachos que ni estudian ni quieren dejar estudiar a los demás y eso la verdad es complicado, pero hay que hacer todos los esfuerzos para que los muchachos no estén desescolarizados y en eso estamos de acuerdo. Señor presidente, ¿alguna vez en algún plantel se tomó la decisión de echar a un niño por ese tipo de situaciones? Y recuerdo que en esa época, y no estábamos en procesos democráticos del sector educativo, fue antes del 94. En esa época llegó el caso a la Secretaría de Educación de Antioquia, y ¿saben cuál fue la conclusión? Miren lo que le dijeron a ese establecimiento. ¿Cómo cree usted, señor rector, que el niño que ustedes echaron de ese establecimiento tiene más controles, estando dentro del plantel o estando fuera? ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta? Estando dentro del plantel tiene más controles. Estando fuera, entonces le dijo la Secretaría. Entonces, si esa es la conclusión, ¿por qué lo echaron? Entonces, a ver, lo que dice el presidente es muy claro. Allí es un trabajo de todos. Aquí hay que preparar mucho a los educadores. Y les digo por qué. Las universidades no preparan a los educadores en todos los campos que debemos estar preparados.
El educador en la vereda es el sacerdote, es el psicólogo, como decía el concejal Álvaro ahora, es el psicólogo, es el maestro, es todo en la vereda. Están haciendo la inducción de los maestros nuevos, más de 2.000 maestros llegarán a Antioquia nuevos en estos 15 días. Yo asistí a varias de las inducciones, les hablan de cosas muy valiosas, pero mire, son 4 horas de inducción. La última a la que asistí fue de 4 de la tarde a 8 de la noche, en la gobernación, la semana pasada. Es imposible que el maestro nuevo aprenda tantas cosas que tiene que saber cuando llega allá a la vereda. Por eso lo necesitamos a ustedes, que nos digan qué debilidad le ven al maestro, no para acabar con el maestro, sino para ayudarle al maestro, porque él, igual que todo empleado público o privado, llega a aprender incluso en su propio trabajo, tenga el título que tenga. ¿Por qué? Porque cada comunidad es distinta, porque cada empresa es distinta, y ya nosotros que tenemos la experiencia y que tenemos el conocimiento, somos los que vamos a llegarle al maestro a ayudarle, para que él evite cometer errores delicados. Por eso les digo y les insisto, es un trabajo de todos. Voy a ver, señor presidente, usted que es también presidente de la Asociación Municipal de Juntas, tengo ya que empezar un trabajo con la Asociación Municipal de Juntas para que ellos también nos ayuden. Las acciones comunales tienen que ser la mano derecha de los maestros en todas las veredas y en la zona urbana de Jardín. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Guillermo. Si bien estamos de pronto terminando ya la locución televisiva porque se deben de desplazar a transmitir la Santa Misa, yo creo que todavía quedan temas importantes. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre la integración de estos proyectos de Escuela Nueva, lo que se está haciendo pues con Secretos para Contar. Lo de posprimaria me inquieta un poquito, bueno, la posibilidad que tienen estos estamentos educativos de continuar con ella, pero siguen con esa misma metodología de que sea un solo profesor. No sé hasta dónde eso puede afectar la calidad de la educación.